este momento active la campanita, denos un like, sea parte de la historia, súmese a este desafío de comunicar, de hacer periodismo serio, responsable, desde República Dominicana para el resto del mundo. A la diáspora que está en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá, en todo Centroamérica, el Caribe, en Norteamérica, en Asia, donde quiera que haya un dominicano y los latinos, que son nuestros hermanos también, gracias por su compañía. Vamos a dedicarle, a propósito de periodismo responsable, esta entrega a una colega, gran amiga, a quien admiramos y le hemos dado seguimiento y formamos parte de un equipo que hace un trabajo mancomunado desde Puerto Rico a República Dominicana, la periodista Sandra Rodríguez Coto. Bienvenida, Sandra, al Demócrata. Un honor recibirte una vez más a propósito de las entregas que hemos estado realizando y la colaboración ahora para hablar de las amenazas del periodismo, el periodismo bajo ataque y en tu caso de estudio, las amenazas que has estado recibiendo. Un gusto, Sandra. Muchísimas gracias, siempre es un honor estar contigo y con tu audiencia y más que nada con mis hermanos dominicanos. Sandra, cuéntanos un poco qué es lo que ha estado pasando. Puerto Rico ha estado en las últimas décadas sufriendo muchos embastes de la corrupción, compartimos mucho del modelo de la corrupción administrativa de República Dominicana a Puerto Rico. Tú tienes un ejercicio periodístico muy responsable, muy abierto, has sido parte de escándalos que en primicia has dado a conocer en tus programas, sobre todo en blanco y negro, y una vez más estás bajo el ojo del huracán y no necesariamente de Fiona, sino de corruptos que quieren silenciarte. Danos los detalles, por favor. Ciertamente, y eso sucede en todos los países, cada vez que un periodista revela una información que no le es de agrado a ciertos sectores, tratan de censurarlo, tratan de limitarlo o atemorizarlo. En algunos lugares el extremo llega hasta el asesinato de periodistas en México, en Centroamérica y en algunos lugares, ¿verdad? En Puerto Rico lo que ha estado ocurriendo es que en los últimos años hemos estado revelando esquemas de corrupción sumamente profundos, sumamente serios. Y los pocos periodistas que nos hemos atrevido a hacerlo, somos los periodistas que no cogemos lo que en Puerto Rico le llaman payola, que es un término legal de recibir una regalía, era lo que se utilizaba hace muchos años en los Estados Unidos para las radioemisoras, para que tocaran la música de ciertos cantantes y ¿verdad? Ocultaron otras, se le pagaba y eso se le conoce como payola, es ilegal. Pues hay una especie de ese mismo sistema con la prensa en Puerto Rico, donde se le dan anuncios comerciales, se le dan espacios, se le dan auspicios y se le dan favores a los periodistas que se congracian con el poder político. Los periodistas que fiscalizan y que revelan los actos de corrupción se convierten de inmediato en enemigos públicos número uno. En México, por ejemplo, eso le llaman el chayote, que reciben chayote, es el término que ellos utilizan para recibir esos beneficios. Yo nunca he hecho esas cosas, creo que es absolutamente antiético y es inmoral y no cumple con la función del periodismo y por el contrario, he sido víctima muchas veces de escarnio precisamente y de persecución por negarme a aceptar ese tipo de cosas, porque yo creo que primero que uno trabaja, esto es un oficio, es una vocación de vida y se debe al pueblo, el periodista se debe al pueblo, tiene que decir la verdad. Y por culpa de esto nos hemos enfrentado a muchas situaciones. Me pasó hace 5 años que conmemoramos ahora con lo del aniversario del huracán María, cuando desde el primer día en esa transmisión que hicimos después del huracán María, yo estuve transmitiendo en la única cadena radial que se mantuvo al aire, Guapa Radio, y desde el día 1 nosotros vimos que la información del gobierno no era correcta, no estaban diciendo la verdad, había mucho más muertos de los que ellos estaban diciendo e incluso investigamos cómo estaban desviando las ayudas y los fondos que venían de otras partes del mundo para beneficiarlos. Al yo comenzar a denunciarlo, comenzó una persecución sin precedentes, atacándome en lo personal y también utilizando las redes sociales para acallar mi voz. Posteriormente a eso y durante ese proceso, incluso mi residencia fue vandalizada, que yo lo vi y la policía que vino a verlo, no me hicieron nada, no me robaron nada, simplemente la vandalizaron. Y la policía me decía que era como una señal para tratar de amedrentarme. Y he sido una víctima de mofas y burlas y escarnio a través de las redes sociales
consistentemente. También ha habido una intención del gobierno desde entonces de cerrarme los espacios para no permitirme incluso llamar a los medios de comunicación donde transmito mi programa de radio para que me cancelen, hasta que en el verano del 2019 tuve la fortuna o la mala suerte, como tú quieras mencionarlo o llamarle, de ser una de las primeras, la que reveló el escándalo del famoso chat de Telegram que provocó la salida del entonces gobernador Ricardo Rosselló y todos sus ayudantes, porque era un chat donde estaban haciendo comentarios discriminatorios, racistas, homofóbicos, y eso fue el catalítico, lo que propulsó a unas grandes protestas que hubo ese año, hasta que provocaron la primera renuncia en nuestra historia de un gobernante en el año 2019. Así que desde ese momento para acá me han tenido en la mira, hasta más recientemente, donde he sido objeto de amenazas a mi seguridad, a la de mi familia, y de burlas, que he tenido que ir al tribunal incluso para tratar de proteger la seguridad nuestra. Así que ha sido muy duro. Bueno, nuestra solidaridad, Sandra, de verdad, sabes que cuentas con nosotros desde República Dominicana. Nos mantenemos en constante comunicación. Decir que Sandra Rodríguez Coto fue de las primeras en decir presente cuando la Cámara de Cuentas nos sometió, cuando nos intimaron y trataron de callarnos. Sandra, nos pusiste en contacto con Fundamedios, hicimos entrevistas, nos formalizaron una alerta internacional desde Fundamedios Washington, y de verdad que eso lo valoro enormemente. Hemos hecho una muy bonita amistad. Todo esto tiene su origen, Sandra, en la corrupción, tiene su origen en el tráfico de influencia. Nosotros en República Dominicana, y contarte un poco de lo que hemos estado haciendo en conjunto también y sufriendo aquí, es un cambio sin precedentes. Es decir, la gran cantidad de políticos, empresarios que se ponían de acuerdo, y empresarios financiando políticos y luego políticos dándole de vuelta el acceso a compras y contrataciones a esos empresarios en una sociedad que ya no lo resiste, que ha despertado. ¿Cómo te ha cambiado a ti el tema de las redes sociales? El Demócrata es un fenómeno de YouTube. Dicho sea de paso, nosotros tenemos 20 años participando en radio, en televisión tradicional, pero nos piden los espacios, te sacan del aire. Aquí el tema de la payola se utiliza en la música, pero para comprar a los periodistas ahora se ha denominado los bocinas. Periodistas bocinas, porque dicen y cantan como una bocina a favor de los corruptos que les financian. Esas estructuras, ¿cómo funcionan en Puerto Rico? Más adelante vamos a hablar incluso del caso de Donald Guerrero, que a ti te ha tocado darle cobertura. Donald Guerrero, que tiene un caso de investigación de corrupción abierto en República Dominicana, muy caliente en estos días, con operaciones en Puerto Rico. Pero antes de caer allí, ¿cómo funciona el tema en Puerto Rico y hasta qué punto está penado federalmente el tema, evidentemente, de la corrupción? Porque ustedes dependen del ordenamiento jurídico, no solamente económico, de Estados Unidos, Sandra. Fácilmente, que debo decirte que es la misma estructura que se ve en República Dominicana, que se ve en los países de América Latina e incluso en los Estados Unidos. El poder político compra ciertos sectores a través de los medios incluso, y tiene lo que ustedes llaman periodistas bocina, nosotros le decimos payoleros o chayoteros en Puerto Rico, y son periodistas o portavoces, gente de los medios que se dedica a llevar mensajes a favor de ciertas políticas públicas. Te voy a dar un ejemplo tan sencillo como el paso del huracán Fiona. Me acabo de enterar en estos momentos que hay un grupo de empresarios privados que están tratando de impedir que llegue ayuda humanitaria y alimentos de Estados Unidos hacia las víctimas que van a mantenerse por varias semanas después del huracán. No quieren que se repita lo que pasó en el huracán María, para provocar que lo que llegue sean fondos en capital y que la gente vaya a comprar a sus establecimientos y ellos se lleven. No. Es decir, pero yo estoy entendiendo bien, Sandra, tú estás compartiendo la denuncia de que justamente en este programa que le dedicamos a la persecución de corruptos, a los periodistas como tú, empresarios en Puerto Rico están tratando de impedir que llegue la ayuda humanitaria para ellos hacer negocios de la desgracia del huracán Fiona. Así es, y el gobernador, tengo entendido que ya ha hecho unas expresiones a favor de los empresarios. Yo te atrevo a apostar, esto no ha salido en Puerto Rico, lo estoy diciendo por primera vez en tu plataforma. En exclusiva. Lo voy a publicar posteriormente en mis medios, pero te puedo asegurar
que eso va a provocar un impacto en los periodistas, porque vas a ver en los medios donde van a hacer toda la campaña, toda la opinión pública para generar a favor del el punto de estas personas, sin contar con lo que sufre la población. Y a los periodistas que hagan las preguntas los silencian, no les permiten hacer preguntas en las ruedas de prensa, los ignoran o sencillamente le hacen una campaña en contra. En Puerto Rico estamos viendo esto hace mucho tiempo. Hay varios métodos para silenciar a periodistas, como por ejemplo lo que es la publicidad oficial. Los gobiernos empiezan a financiar medios de comunicación con los anuncios oficiales de edictos o noticias importantes del gobierno que tienen que pautar publicidad en los medios, pero destinan millones a ese capital. Entonces el medio se siente un poco amarrado a los vaivenes que diga la línea editorial suya, tiene que estar de acuerdo a la línea política del que esté en el poder. El periodista que no esté de acuerdo a eso, o sencillamente lo sacan, o el periodista se tiene que ir. Luego también está el elemento de la autocensura. Muchos periodistas en los medios comerciales en Puerto Rico, y sé que está pasando en República Dominicana, deciden no publicar temas para no tener problemas y para por lo menos garantizarse un trabajo seguro, y así sucesivamente. Entonces, el problema que tenemos es que esto ha provocado el crecimiento del periodismo independiente en todas las partes del mundo, y te puedo mencionar, tú lo sabes, lo hemos hablado en otras ocasiones, yo tengo una trayectoria de cerca de 30 años como periodista en Estados Unidos. En Puerto Rico he sido corresponsal en varios países de América Latina y el Caribe, e incluso en Europa por años. Así que he trabajado en algunos de los principales medios de mi país y de Estados Unidos también, pero he decidido hace unos años de mantenerme como periodista independiente, simple y llanamente para evitar esas influencias, y es cada día mucho más difícil. En Puerto Rico, parte de lo que nosotros hemos tratado de revelar es los procesos que no se cumplen. Aquí existen leyes, existen disposiciones legales para perseguir la corrupción. Hay instituciones como lo que tú tienes, la Cámara, la que mencionaste, de República Dominicana, la Cámara de Cuentas. De cuentas, exacto. Aquí tenemos la oficina del Contralor, la oficina de ética gubernamental, tenemos el panel del fiscal especial independiente, tenemos fiscales del Departamento de Justicia y el ordenamiento jurídico. Hay un código anticorrupción y nada de eso se sigue. Es muy poco los casos que llegan a través de esos organismos, con excepción del fiscal especial independiente, y por lo general los casos no triunfan en los tribunales una vez se llevan al tribunal. Y entonces hemos visto que a veces se procesan a nivel del departamento, la oficina de ética gubernamental o del fiscal especial independiente, encuentran no causa, y posteriormente vienen las autoridades federales y arrestan al funcionario y lo procesan a nivel del gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido hemos visto en los últimos años una tendencia muy nefasta, que quien único está persiguiendo a la corrupción en nuestro país es el gobierno federal de los Estados Unidos. En los últimos 13 meses, 31 funcionarios públicos han sido arrestados, entre ellos alcaldes. Está también el procesamiento de la exgobernadora que no fue electa, Wanda Vázquez, que se le imputa haber recibido unas aportaciones económicas de un banquero venezolano que tiene nexos con la primera ministra actual de Inglaterra y con un ex agente del FBI. Y también Sandra, muchos datos. Quiero revisar contigo algunos aspectos para hacer el paralelismo de ver tu caso como caso de estudio de cara a la audiencia dominicana, puertorriqueña y que está en Estados Unidos. En República Dominicana se habla mucho de el secuestro de los medios tradicionales por parte de empresarios. ¿Se vive eso en Puerto Rico? ¿Cómo funciona el modelo en el que empresarios importantes compran plantas televisoras, compran las emisoras de radio y luego ellos, aquí es el modelo, y luego entonces imponen a periodistas que asumen la línea que no tiene que ver con el pueblo ni con lo que le conviene al país? No esperan ganar dinero de la publicidad. Esos son medios que representan los intereses de esos grupos. ¿Cómo funciona el chantaje, la presión y cómo van detrás del periodismo independiente desde los medios tradicionales en Puerto Rico? Eso es lo que algunos aquí le denominan la opinión publicada versus la opinión pública. En Puerto Rico ciertamente eso es lo que sucede.
utilizan, y lo más escandaloso es que están ubicando en posiciones de toma de decisiones en noticiarios de televisión, como comentaristas políticos e incluso como mantenedores de programas de radio y televisión, a ex políticos, ex legisladores, ex alcaldes, algunos ex convictos, Wow. o cabilderos de intereses económicos a llevar ciertas ideas, y hay algunos periodistas que se han prestado para ese juego y forman parte de ese escenario, viven como millonarios, le pagan carros de lujo, viven muy bien, pero siguen la línea editorial que dicte el que esté en el poder político. A esto hay un elemento adicional, es el componente de los grupos de trolls en las redes sociales. Los trolls son personas que se dedican a hacer campañas de descrédito, a hacer bromas, a hacer, ¿verdad? Lo que llaman los memes, dibujos de mal gusto hacia las personas, y específicamente los ataques han sido dirigidos hacia periodistas independientes, también hacia políticos opositores, pero hacia periodistas independientes, y esto es sumamente peligroso. Me consta que está pasando en la República Dominicana, pero no al nivel que, por ejemplo, está pasando en Puerto Rico. Y en Puerto Rico, gracias a Dios, todavía no hemos llegado al nivel de, por ejemplo, Brasil, o en Perú, pero particularmente en Brasil, donde los trolls se han organizado en bandas para perseguir mujeres periodistas homosexuales, personas que sean, por ejemplo, de la comunidad LGBTQ o que sean afrodescendientes, e incluso han hecho lo que le llaman el deepface. ¿Sabes lo que es el deepface? Que hacen unos vídeos y utilizan, por ejemplo, una película pornográfica, le editan la cara y ponen la cara del periodista como si fuese el que está actuando, y los riegan en las redes sociales para desacreditarlo. O sea, a ese nivel. Es algo, es algo muy, muy sofisticado, sumamente delicado. Y en ese punto quiero preguntarte cómo reaccionan las redes sociales. Hemos visto ante esta realidad que lo que ha pasado es la democratización. En República Dominicana, la mayoría de los medios creíbles están en YouTube, están en Instagram. No es que no haya medios tradicionales creíbles, pero la gente se ha dado cuenta que cuando quiere informarse y quiere acceder a la verdad detrás de todo, no lo hace en programas tradicionales. Y la pregunta, más allá de eso, en tu caso, Sandra, ¿cómo la gente ha asumido la defensa de tu caso y de muchos periodistas que, como tú en Puerto Rico, han sido víctimas del ataque, que están en el ojo del huracán y que tratan de silenciarlo? ¿Cuál es la respuesta del pueblo? ¿Está a la altura el pueblo puertorriqueño de la defensa del trabajo que hace Sandra Rodríguez Coto? ¿Te has sentido respaldada por la gente o hace falta todavía un mayor nivel de empoderamiento y de conciencia? Bueno, quiero mencionarte algo que me hace esta pregunta. En mi caso personal, yo he tenido mucho respaldo de la ciudadanía, particularmente de las redes sociales, también de organismos internacionales. El Pen Club, que es la organización más antigua y más grande en el mundo de escritores y periodistas, acaba de emitir una declaración, la primera vez que ocurre en la historia del Pen Club, mencionando a Puerto Rico en respaldo a nuestro trabajo por la campaña de descrédito de la cual estoy siendo objeto y de persecución y amenazas. Pero sin embargo, la prensa tradicional en Puerto Rico no lo ha mencionado. Sí se ha mencionado en las redes sociales, sí por la gente, pero la prensa tradicional no, porque es parte del proceso de silenciar nuestras voces, como si no existiéramos, sencillamente. Y le está pasando a otras compañeras periodistas y compañeros periodistas. La semana pasada, el presidente de la Federación del Béisbol hizo unas declaraciones donde específicamente hablaba de 3 periodistas del diario El Nuevo Día, periodistas deportivos, que habían escrito algo en contra de él, y dijo que quisiera verlo la próxima vez que los viera, fuera ver sus nombres en las esquelas del periódico. O sea, los amenazó de muerte. Y eso pues generó bastante polémica. En mi caso, en el caso del compañero Oscar Serrano, a quien conoces también del Centro de Periodismo Investigativo aquí en Puerto Rico, de la compañera Tatiana Pérez Ramírez también, entre otros, ha ocurrido que hay un programa de chismes en la televisión puertorriqueña donde un hombre es un titiritero, tiene una muñeca que dice chismes, desde mona, desde decirme, bueno, todos los epítetos que tú te puedas imaginar, y de incitar a que la gente me agreda en la calle, hasta insultarme,
y decir falsedades de mi persona. Incluso ha dicho falsedades de que he sido demandada, de que, bueno, cosas que no son ciertas. Él se ha atrevido a hacerlo en la televisión. Todo esto es parte del esquema para desacreditarnos. Y en ese sentido, Sandra, hay que hablar del rol que juega la justicia, evidentemente. Aquí en República Dominicana, en los casos de corrupción, se da una combinación. Estamos viviendo el momento en el que un ministerio público independiente somete a los corruptos y los jueces corruptos lo liberan. Le varía la medida de coerción. ¿Cómo sucede todo esto desde los dos puntos de vista? Los casos de corrupción judicializados tienen condena en firme por los jueces y hay una persecución que no solamente amenaza la integridad, la moral, la difamación, como tú lo estás narrando en tu contra y de muchos otros periodistas, sino que sucede, y quiero que me cuentes un poco el caso de estudio de Puerto Rico para que los dominicanos podamos aprender y toda la audiencia global. Se supone que un periodista tiene la facultad de informar, pero cuando difama, lo llevan a los tribunales. Se da el caso en Puerto Rico de que los jueces están protegiendo a los difamadores que van contra la integridad tuya como periodista, y entonces quienes te someten a ti, buscando silenciarte, encuentran causa común. Está la justicia en Puerto Rico protegiendo a los delincuentes y atacando con sentencias a los periodistas. Ciertamente, en mi caso, siento que es así. Yo llevé un caso en el tribunal para pedir una orden de protección bajo la ley de acecho, porque esta figura que está en la televisión, que se dedica a desprestigiar personas, no solamente amenazó mi integridad física, colocó la dirección de mi residencia en la televisión nacional con una fotografía para que todo el mundo sepa dónde yo vivo, me ubique. No me digas. Puso eso. Wow. Y no solo, sino que amenazó y pidió a las personas que destruyeran y que invadieran mi casa, la casa de playa de mi familia, que no es mía, es de mis padres, y mis padres son personas mayores de edad. Así que yo radiqué una orden de, ¿verdad? Para un detente, ¿verdad? Un cese y desista bajo la ley de acecho, y le dije, mire, usted tiene total, yo creo en la libertad de expresión, él tiene derecho a decir lo que quiera, siempre y cuando no sea falso y siempre y cuando no incite a la violencia. Pero me puedes creer que fuimos al tribunal del municipio de Guaynabo, le fallaron a favor a él, encontraron no causa hacia mi persona, diciendo que tenía que ir a un tribunal más alto. Esto conlleva más gastos, gastos legales y dilatar los procesos. Y obviamente pues ha sido una situación muy fuerte y yo estoy todavía analizando cuál es el próximo paso que voy a tomar. Pero no me he quedado callada. Al abogado que publicó, hay un abogado que le dio una carta diciendo que me iban a demandar por difamación, lo cual es falso. Publicaron mi dirección en la televisión. Yo le radiqué una querella en el Tribunal Supremo de Puerto Rico por violaciones a la ley de ética, que ya el Tribunal Supremo, que es el máximo foro en el gobierno de Puerto Rico a nivel judicial, ya aceptó esa querella y lo va a ver. Estamos viendo el caso, lo va a ver. Así que esa es otra de las vertientes. Pero uno tiene que dedicarle tiempo a hacer estas cosas y luchar contra el sistema, simple y llanamente porque se reafirma en el derecho que tiene el pueblo a saber lo que de verdad está ocurriendo. Así porque es. Cuando ladrones se roban el dinero, hacen estos componendas de negocios a espaldas del pueblo, crean leyes para favorecer sus negocios privados o su propio pecunio, afectan al pueblo. Por eso es que hay rotos en la carretera, no hay equipos en los hospitales, las escuelas no las arreglan, porque esos fondos se canalizan para los privatizadores y el pueblo tiene derecho a saberlo. Interesante, Sandra, de verdad, brillante tu historia. Otro aspecto en medio de todo esto, muchas coincidencias, debo decirte, en cómo van las cosas entre Puerto Rico y República Dominicana. Hablamos ya y al escucharte pareces que estás contando la historia nuestra en Dominicana, de cómo utilizan la publicidad para silenciar, la autocensura, las bocinas, el secuestro de la justicia, la persecución de los empresarios, cómo se da la difamación inversa, que es ahora que los periodistas serios son desnotados, son desmeritados y todo lo demás.
Pero en medio de todo esto, Sandra, hay también un componente importante de penetración de capitales foráneos. Hablemos un poco del caso de Donald Guerrero en Puerto Rico. Mucha gente no sabe, y quiero que tú le puedas explicar, que Donald Guerrero llega a Puerto Rico hace más de una década, y tú me corregirás, y opera concesionarios y representaciones muy importantes de vehículos de lujo, y ha sido un tema que tú le has dado mucho seguimiento, un esquema de corrupción donde presumiblemente se habla de que ese ex ministro de Finanzas, Donald Guerrero, en el gobierno del expresidente Danilo Medina durante 4 años como ministro de Hacienda, defraudó al fisco y al presupuesto nacional en más de 17 mil millones de pesos. ¿Cómo anda el caso de Donald Guerrero y qué es todo lo que ha manejado en Puerto Rico, Sandra? Es interesante que traigas este caso, Francisco, porque también lo ato a un elemento adicional y me gustaría que después habláramos del tema, que tiene que ver con lo que hacen estos corruptos y estas personas para silenciar a los periodistas, comprando medios y atacando en las redes sociales. Y luego te voy a explicar, incluso hacen campañas para cerrar páginas en las redes sociales. Y yo he sido víctima de esfuerzos para cerrarme el crecimiento en mis páginas, sobre todo en la red social de Facebook, tanto también en YouTube. Yo no tengo tantos seguidores, pero está creciendo el canal y a veces veo que no crece y pienso que tiene que ver con estos algoritmos que incorporan estas personas que tratan de que uno no saque la realidad. Y esto coincide con la investigación que estuvimos haciendo sobre Donald Guerrero. Cuando yo veo que la República Dominicana inicia el caso, primero la operación Pulpo, luego lo que ocurrió con los clubes nocturnos de César el Abusador, el narcotraficante que está en Puerto Rico, que tenía todos estos clubes nocturnos en República Dominicana, la operación Coral y todas las operaciones que ha hecho el PEPCA allá en la República. Yo digo, tiene que pasar algo porque ahí hay vínculos con puertorriqueños, y cuando empiezo a indagar, me percato que Donald Guerrero tiene negocios en Puerto Rico y él es aparenta y se presenta como el dueño y presidente del dealer, el concesionario de vehículos de lujo BMW Autogermana, que es el concesionario exclusivo. Y los BMW y los Mini Cooper son de los carros que más se venden a nivel de lujo en Puerto Rico. Y él aparece como el dueño de ese concesionario y también como dueño de los concesionarios de Toyota, Nissan y bajo la marca Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chrysler. O sea que él tiene 4 concesionarios. La alta gama, el hombre es un empresario, aquí es un político, pero en Puerto Rico es entonces todo el dueño de un emporio de vehículos de alta gama. Pero es interesante porque él llega a Puerto Rico traído por un empresario dominicano vinculado a la familia del listín diario, Pellerano, de Pellerano. Entrame el dealer en Puerto Rico, que yo me quedo en República Dominicana, y él se queda en Santo Domingo y trae a Donald Guerrero a administrar, y Donald Guerrero, que tenía una participación de cerca de un 5% según se alega, le robó o se quedó con el negocio. Y eso está ahora mismo en pleito en el Tribunal de San Juan en Puerto Rico. Espérame, Sandra. Es decir, que Donald Guerrero es contratado como empleado para manejar los negocios de representación comercial de los vehículos en Puerto Rico de la familia Pellerano, y Donald termina robándole la marca a ellos y pasa de ser el empleado al propietario. ¿Entendí bien? Así es, y eso es exactamente. Y se radicó un pleito con algunos de los bufetes de abogados, las firmas de abogados más grandes del país, representando a Pellerano. Una de las firmas se llama McConnell Valdés, que tiene firma en Puerto Rico, en Washington y en Nueva York, que es uno de los bufetes de hispanos más grandes, y ciertamente es el bufete de abogados más grande aquí. Está representando a Pellerano en una demanda por cerca de $38 millones radicada en el Tribunal de San Juan. Y esa noticia no ha sido cubierta por ningún periódico de Puerto Rico, a pesar de que el caso lleva más de un año. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Adivina. Porque primero, que hacen fiestas para los empresarios dueños de los periódicos y de los canales de televisión. Segundo, que le venden los vehículos y le dan descuentos en las ventas, según información que tengo. Wow. Y tercero, que es el más importante, le pautan anuncios publicitarios en los medios
y con eso les compran el silencio. Tan es así que yo realicé una serie de reportajes donde vinculaba incluso a otros negocios que tienen que ver con las investigaciones que hace el PEPCA en República Dominicana y lo que está pasando en Puerto Rico con investigaciones de corrupción y de narcotráfico y lavado de dinero por fuentes confirmadas por las autoridades federales. Me refiero al negociado de investigaciones federales, el FBI de los Estados Unidos y la DEA de los Estados Unidos, por fuentes que me han confirmado que habían vínculos en ambos sectores y que a raíz de esos vínculos, en vez de publicar la información, en Puerto Rico lo que hicieron fue celebrar en las páginas sociales del periódico El Nuevo Día, donde yo trabajé por 10 años, celebrar el aniversario de Autos Germana, el dealer de BMW, al cual asistió Donald Guerrero a la fiesta. Y no le preguntaron, ni siquiera le cuestionaron todas las imputaciones por las cuales está siendo objeto de pesquisa en el vecino país, que es noticia de primera plana en todos los medios. Pero por supuesto, estamos hablando de una complicidad de altos niveles, de la penetración de los capitales, del financiamiento, de los más burdos. Me toca decirte, como nos decías tú en una entrega especial que hicimos, le invito a todos ustedes, si no lo han visto, que busquen en el grupo multimedia del Demócrata el programa que hicimos compartido referencial sobre Fiona, Puerto Rico y RD con Sandra Rodríguez Coto, y tú me decías qué tanto nos parecemos. Ahora me toca decirte, me toca a mí decirte a ti, Sandra, todo lo que estás narrando parece que lo estás contando desde República Dominicana. Obviamente aquí quizás la penetración de las redes sociales, de YouTube, de la digitalización de la información, le ha ido un poco ganando el terreno a los medios tradicionales. Hay casos, no solo que se ha presentado resistencia para no publicarse, sino para no judicializarse. Y aquí hemos logrado ganar la guerra, detener en el actual gobierno del presidente Luis Abinader, por el Partido Revolucionario Moderno, al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, vinculado a un caso de corrupción del ex procurador Jean Alain Rodríguez, y se dio dinero, no te imaginas cuántos millones de dólares, y como quiera tuvo que renunciar. El hijo del ex ministro de la Presidencia está sometido en el expediente, y en el expediente el Ministerio Público cita que el ex ministro Lisandro Macarrulla negoció los sobornos y las comisiones con el ex procurador. Y nosotros en el Demócrata, al igual que muchos medios tradicionales, nos hicimos eco de todo esto. Sandra, hay muchos temas que abordar, pero no quiero concluir sin que reflexionemos, volviendo a tu caso. Hay que hacer un programa especial para hablar del tema del lavado, de las bandas de narcotráfico. República Dominicana y Puerto Rico se comparten muchos temas en las producciones artísticas, en cómo incluso los cantantes de dembow, de música urbana, han sido un instrumento de todo esto, las pandillas, el tráfico, el contrabando, pero esa será materia de otro programa. ¿No sientes miedo, Sandra Rodríguez Coto? ¿Hasta qué punto las amenazas, tratar de sacar tus programas y todo lo que han narrado aquí en el Demócrata, nos coloca también a nosotros en vernos en el espejo tuyo? Y mucha gente nos pregunta, Demócrata, ¿no sientes miedo, tu familia? Ahora me toca a ti preguntarte como colega, ¿hasta qué punto estás dispuesta tú a llegar exponiendo tu integridad y la de tu familia, Sandra? Ha sido muy duro, no te lo voy a negar. Y en momentos he sentido temor, no por mí, sino por mi hija, por mis padres, y no ha sido fácil. Pero yo tengo la conciencia tan tranquila de que cuando uno obra con honestidad, tiene el apoyo del público. Yo salgo a la calle y la gente me respalda, la gente me sigue. Que he notado que ahora me están atacando en las redes sociales para tratar de, ¿verdad?, limitar el crecimiento que uno pueda tener natural en las redes sociales, es un hecho. Pero de la misma manera te tengo que decir algo, yo no me voy a dejar amedrentar y no lo voy a permitir, porque alguien tiene que decirlo, la realidad de lo que está ocurriendo. Yo no soy la única periodista que está siendo objeto de esto. En Puerto Rico hay otros periodistas independientes que también están sufriendo esto, pero es a través del periodismo independiente que se está haciendo la realidad, se está denunciando los problemas. Ahora mismo yo llevo más de 2 años
revelando los esquemas, por ejemplo, de lo que le llaman la gentrificación, gentrification, que es cuando todos estos norteamericanos y extranjeros vienen a comprar propiedades y prácticamente sacan a comunidades enteras viven alquilados, y esto está afectando también a muchos ciudadanos dominicanos que viven aquí en Puerto Rico, que son gente trabajadora y viven alquilados. Entonces vienen estos inversionistas, adquieren propiedades y de un día para otro le dices, tienes hasta el día 30, te tienes que ir de aquí de tu casa porque vives alquilado, te tienes que ir porque ahora tú pagas $300 al mes y ahora el alquiler va a estar en $2,000 y las personas no pueden trabajar. Y entonces esto está afectando a la clase trabajadora, a los inmigrantes dominicanos, inmigrantes de otros países, haitianos también, y más que nada a las mujeres, mujeres solteras. Así que yo he estado denunciando esto consistentemente, así como otros temas que afectan mucho a Puerto Rico, y voy a seguir haciéndolo. Las redes sociales las voy a utilizar y las sigo utilizando para eso. Y yo te puedo decir que están surtiendo efecto. Ahora mismo en Puerto Rico yo no había visto nunca una conciencia tan clara de una juventud que esté en contra de la destrucción, por ejemplo, del ambiente y de estos temas de la gentrification, la gentrificación, y son gente que se comunica a través de las redes sociales, que me respalda, porque yo los he visto en la calle y me dice, Sandra, te conozco, Sandra, por favor sigue, no te quites, sigue haciendo los videos, que yo dejé de hacerlos un tiempo, precisamente por la presión que estaba, ¿verdad? He estado sintiendo. Me dicen, por favor no te quites porque te veo por los videos, y es como un compromiso que uno tiene, porque si esa juventud y esa parte de la población que conoce cómo los medios se dejan comprar y no están de acuerdo, no están dispuestos a eso, lo menos que yo debo hacer es responder a ese pedido, que es una necesidad que tenemos de conocer la verdad. Y yo no, ¿verdad? Yo no digo que soy perfecta, todos nos equivocamos, todos tenemos errores, pero uno parte de la honestidad intelectual y del derecho fundamental que tiene la gente a estar informado, que la gente tome sus propias decisiones, pero la información se la vamos a dar. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado con Sandra Rodríguez Coto, periodista de investigación, una colega a quien apoyamos, con quien nos solidarizamos. Agradecerte este espacio. Para que tengan una idea, Sandra está haciendo esta transmisión desde su vehículo. Ha estado reportando en medio de Fiona, del huracán. No hay electricidad en Puerto Rico. Está bajo agua. Ella gentilmente ha hecho el esfuerzo de refugiarse en su auto, de conectarse vía su dispositivo electrónico para llevar este mensaje. Yo le pregunto, además de hacerle partícipe a usted, de extender nuestra solidaridad. No está sola, Sandra. Es una frase que utilizábamos mucho en el Demócrata y utilizamos cuando hemos estado bajo ataque. Te reitero, cuentas con nuestro ejército, con nuestra gente, con nuestro pueblo. Uno siempre, cuando vive estos momentos asiegos de tanta dificultad, se pregunta, ¿con quién cuento? ¿Estoy solo? Y te quiero decir a ti, no lo estás. Cuentas con un ejército que te quiere, que te apoya desde República Dominicana. Todos los dominicanos que están en Puerto Rico, sigan a Sandra Rodríguez Coto, apóyenla. Vamos a vencer a los trolls, a las cuentas falsas, a todo esta sociedad putrefacta de empresarios corruptos, de políticos corruptos, de jueces corruptos, porque la nación, la isla de Puerto Rico, de República Dominicana, el planeta se merece un mundo mejor. Y te digo, Sandra, que esta lucha vale la pena. Tu integridad, tu trascendencia y tu historia prevalece más allá de todo lo que quieran hacer en tu contra. Le pregunto a cada uno de ustedes al final, ¿qué les parece esta guerra? ¿Lograremos ganar los buenos? ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Qué piensa usted de aquellos empresarios, políticos, militares, jueces que van detrás del periodismo responsable, independiente? ¿De qué manera podemos defendernos? Leo sus comentarios. Bendiciones.